future is female, that future is great. Bienvenidas, bienvenidos. Aquí ahora arranca Manos a la Obra, el programa de la obra social Cable Wall. Sí, ya veo a mi compañera Lola preparada. Así que de casa a casa comenzamos este tiempo de información que compartimos cada semana desde tu televisión. Lola, compañera, explícanos por qué el 28 de mayo es el Día Internacional de, que lo leo textual, Acción por la Salud de las Mujeres. Hola Maje, pues sí, fue un 28 de mayo, el día que se celebró en Costa Rica en 1987 una conferencia internacional por la salud de las mujeres y bueno, a raíz de una reunión de un grupo de mujeres por los derechos sexuales y reproductivos, pues se pidió este día, ¿no? Que por cierto se celebra también en España. Y bueno, se celebra a través de diferentes organismos, de diferentes instituciones y asociaciones. Cada comunidad autónoma pues lo celebra de diferentes maneras, ¿no? Pues bien o por medio de conferencias o de talleres o de publicaciones. Más de 30 años celebrando este día, cada año con reivindicaciones o no. Porque en realidad, si echamos la vista atrás, hay cosas que no han cambiado mucho. Y continuamos peleando, tenemos que continuar peleando, para que se nos reconozcan unos derechos que son universales. Hoy nos vamos a centrar en los derechos sexuales y reproductivos. Aunque la salud en las mujeres es un tema amplio que iremos retomando porque, desde luego, no solo da para uno, sino para muchos programas. Es, como digo, un tema amplio, importante, del que debemos seguir hablando. La salud no es solamente la ausencia de enfermedad, ¿verdad, Lola? Pues sí, decía María Zambrano que la paz no era la ausencia de guerra y efectivamente, como tú dices, la salud no es simplemente ausencia de enfermedad. Es verdad que bueno, este tema es muy amplio porque abarca diferentes niveles. Está por un lado la salud física, la salud psicológica, la salud sexual y luego también problemas específicos de las mujeres por el hecho de ser mujeres, ¿no? Me estoy refiriendo a la violencia de género, que es un problema de salud pública. Dentro de la violencia de género pues podemos encontrar variantes como la mutilación genital femenina, agresiones físicas, sexuales, los matrimonios forzosos y bueno, sí que es verdad que hoy nos vamos a centrar en la salud reproductiva, en los derechos de la salud reproductiva y sexual y bueno, es un tema muy amplio. Básicamente vamos a hablar de la interrupción voluntaria del embarazo, que es una de las grandes luchas que ha librado el feminismo a lo largo de todos estos años, que por cierto sigue todavía batallando con este tema. Y bueno, como tú dices, pues hablaremos más largo y tendido de la salud de las mujeres, porque bueno, se ha demostrado que el mundo de la medicina y la farmacología pues es totalmente androcéntrico. Y bueno, aquí aplicar en este ámbito la perspectiva de género es vital, es fundamental a la hora para la sociedad, para la vida, para dirigir una empresa, para hacer políticas, absolutamente para todo. Me parece muy bien. De hecho, ya que has puesto el tema sobre la mesa, no deberíamos de tardar mucho en hacerlo, así te lo digo, porque, insisto, es un tema que nos va a abrir mucho los ojos y veremos cómo los procesos fisiológicos femeninos, que son naturales, como por ejemplo la menstruación, el parto o la menopausia, son convertidos en procesos patológicos.
Pues sí, totalmente de acuerdo y lo haremos pronto y lo veremos. Además, me acabo de terminar un libro que se llama Mujeres, Salud y Poder de Carme Valls-Llobet y bueno, ahora que tengo la información fresca prefiero lanzarla cuanto antes, ¿no? Por resumir muy mucho, porque es un libro muy interesante, la autora lo que hace es dividir el libro en tres partes: invisibles, inferiores y controladas. Y bueno, en la primera parte, que es invisibles, habla de los sesgos de género, ¿no? De cómo se aplican a la medicina, a los estudios. También habla de la menstruación, que bueno, es un tema que ya hablasteis una vez en un Manos a la Obra, pero yo quiero retomar, ¿no? Porque no paran de salir nuevas informaciones que creo que deberíamos de compartir. Luego la segunda parte es inferiores, porque bueno, hace referencia a naturalizar nuestras diferencias como inferioridad. Y luego la última parte, que es controladas, que es trata sobre la salud sexual y reproductiva como paradigma de control y manipulación. Y aquí también habla de microviolencias sanitarias, ¿no? Es decir, la relación que se tiene entre paciente-médico, esa relación de poder, esa jerarquización y bueno, es muchas veces ese paternalismo también. Esto último que has dicho, por hacer un inciso, me ha recordado el colectivo Libro de Salud de las Mujeres de Boston. Tú muchas veces has dicho que los movimientos feministas han empezado cuando las mujeres hablan entre sí y se dan cuenta de los problemas, que son problemas compartidos. Se dan cuenta de esto especialmente, que lo personal es político. Explícanos quiénes son las mujeres de este colectivo. Bueno, me las iba a reservar para el final, pero cualquier momento es bueno para hablar de este colectivo. Pues es un colectivo de mujeres que surgió en el año 1969, en plena ebullición feminista. Y bueno, es un grupo de mujeres que empezaron a hablar entre ellas y se dieron cuenta que no conocían absolutamente nada sobre sus cuerpos, sobre su anatomía, sobre su sexualidad. Entonces se pusieron manos a la obra y empezaron a recopilar información, pues cada vez que iban al médico hacían como una especie de informe, entrevistaban a compañeras, entrevistaban a mujeres que no conocían, ¿no? Y empezaron a hacer talleres. ¿Qué pasa? Que cada vez los talleres eran más grandes, esas otras mujeres que vieron que tampoco tenían ni idea, pues empezaron a pedir que esos documentos fueran un libro, ¿no? Entonces se convirtió en Nuestros cuerpos, nuestras vidas, un libro súper influyente, es todo un clásico, publicado en el 71, y el libro empieza así: todas las mujeres soñamos con controlar nuestra vida, pero por causas personales, sociales, políticas y demás no lo conseguimos. He aquí una reflexión: teniendo el control de nuestros cuerpos, tendremos el control de nuestra vida, que es un poco el lema feminista de los 60, los 70, que hoy por hoy seguimos gritando, ¿no? Lo de nuestro cuerpo, nuestra decisión. Y bueno, vamos a ver un vídeo documental en el que salen todas y rememoran esos tiempos. This is the group's first picture. This is Wendy, Paula, Esther, Joan, me, Valunia, Jane, Norma, Pamela, Ruth, Miriam, and Judy. We look impossibly young. Why does a woman's hormonal system have to be fucked around with all the time when it's very complicated and very necessary to procreate the species, when in fact it makes much more sense to have a pill for a male whose hormonal system is not as complicated? People were very fired up about birth control. People were having a terrible time, particularly because it was Massachusetts and birth control was illegal. The thing that struck me the most was that everyone had a doctor's story that they wanted to share. And some of it was about getting the information, but some of it was just about being patronized. There was just the sense of, oh, don't worry your pretty little head about that. And there was an attitude also, even when I gave birth to my daughter. She was born around 4 a.m, and he came in a few hours later, and he said, well, how did you like the job I did? I mean, I was like, Exactly. We then made a list of subjects that we want information about. You know, only people in their 20s would have the chutzpah to make a list from birth to death
Okay, we need to know about anatomy. We need to know about birth control. We need to know about pregnancy, postpartum, nutrition. We need to know about exercise. We need to know about menopause, death, you know, the whole gambit. I went to the doctor. I had an abnormal pap test. I went home, I wrote about it. And so there was a constant flow between what you lived, what you learned, what you could give out. So at the point at which we were ready, we said, well, we're going to do a course. We had this material that we wanted to share. The first course was on masturbation. Nobody had ever said that word out loud at MIT in a room, and you could hear a pin drop. Written on the board. I remember her standing up, this tall, beautiful woman, and she's writing about masturbation. Everybody's like, oh my God. And she had this drawing of a vagina with all the anatomical parts, and she started talking about, you know, what our genitals look like. Whoa, you know, never heard or thought about any of this before, so this was quite compelling. I remember that after the first session, everybody said, well, we want to have all the information. What are those pieces of paper that you have? Everybody wanted copies of each of the topics of the course. Then we said, this is going to become a book. We each took the subject that most involved us personally and started to learn more about it so we would have a larger chapter. Right. The first version, the newsprint version, sold 240,000 copies. Suddenly, we have this book and it's a bestseller, and it was something that no one ever anticipated. We felt like that any money this book was going to make came out of women's lives because women needed it. And so we would use the money to fund women's health stuff. We made our chapters of these letters that came in with these personal experiences. Any anecdote became material for the book. What we were saying is we're a living lab, you know, that no one knows that much about women's lives. I said, we're going to sell 1 million copies, and people laughed. Right. And I thought, no, because every woman has a body. It doesn't matter what class or color you are, we all have the same anatomy. Qué grandes, de verdad que grandes, y cuánto debemos a las mujeres que estuvieron antes que nosotras. Gracias. Antes comentabas que la interrupción voluntaria del embarazo era una de las grandes batallas que había librado el feminismo. Bueno, pues en la década de los 60 el movimiento feminista defendía que las mujeres teníamos que tener autonomía sobre nuestro propio cuerpo en todas las acepciones, ¿no? Incluido también el embarazo, y no solamente cuando supusiera un embarazo de riesgo, ¿no? Sino a todos los niveles. Entonces, la Unión de Liberación de las Mujeres de Chicago, que era también otro grupo feminista, pues crearon un servicio de aborto clandestino, pero seguro, porque por los 60 el aborto era ilegal en Estados Unidos. Entonces el nombre en clave era Jane, y bueno, pues eran mujeres que sabían practicar un aborto, y viendo la situación de tantas mujeres que se lo pedían, pues al final enseñaron a otras compañeras a practicar un aborto, ¿no? Entonces, si te parece, vamos a ver el vídeo donde lo explican. Chicago was a hotbed of feminist organizing. There were a lot of people doing a lot of things. And there was no communication amongst us. There was no structure to bring us together. And at the same time, there were a lot of new people who were interested in the women's movement, women who were reaching out. And so we decided to form the Chicago Women's Liberation Union as a way to network us all together. There was the Chicago Women's Graphics Collective, the Action Committee for Decent Childcare. We built a speakers bureau, the Liberation School for Women. Then we would have an open orientation session, and we would put about 30 chairs out, and we would get over 100 women. We didn't know who these women were. We didn't know how they learned about us, but they kept coming and they kept coming. They had classes on stuff women need to know. Automobile repair, women's history, the facts of women's lives. Why have a school? Because these things are not being taught in the schools.
I taught women's sexuality, contraception, abortion. Abortion was a very important issue to both groups at that time, with now doing more of the legal work and the women's union doing more of the direct service work. In 1964, a friend mentioned that his sister was pregnant and nearly suicidal. Could I do anything about it? And I was referred through a series of connections to a doctor. Asked him if he would perform an abortion. He said yes, and a few weeks later, someone else called and said they also were looking for an abortion. The word had spread. And at that point, I decided to set up a bit of a system. I was living in a dormitory at the time, and so I told people to ask for Jane. I could tell within the first minute what they were calling about, because there was a pause, there was a hesitance, there was a tension. Many were frightened, because 3 people discussing an abortion in those days was a conspiracy to commit felony murder. Jane was this service that was established in Chicago that provided abortions when abortion was illegal. We would have women call us who were in need of the abortion service, and of course having Jane available without having to refer them to the mob was a godsend. The group would take in the calls, and we would do counseling. Then women would be brought to specific houses on a rotating basis where the procedures would be done. The service moved every day from somebody's home to somebody's home, which is quite amazing. I joined the abortion service because I knew that women are sometimes desperate and they are going to hurt themselves in order to end their pregnancies. When I began Jane work, a few dozen women a week were coming through. After about 6 months, there were at least 100 women coming through. Ultimately, one really good abortionist taught Janes how to do abortions with skill and care, and then those Janes taught other Janes. All of us were always aware that what we were doing was illegal, that we could go to jail. You might have to throw everything in your bag and run down the back stairs at any moment. But we understood that it was important work, useful work, necessary work. What is the relationship of the movement to the whole question of motherhood and the affection of mothers for children and so forth? It's about being able to have children if you want them and being able not to have children if you don't want them. And if you want to have your kids in daycare centers, if you want to work, then you can do that too. Bueno, pues hay muchísimas razones por las que una mujer quiere interrumpir su embarazo, ¿no? Ya lo explicaba además esta mujer con su hijo en brazos y ella estaba en una manifestación pidiendo el aborto, ¿no? Porque aquí lo que se pone sobre la mesa es sobre el derecho de una mujer a decidir, ¿no? Bueno, una de estas causas, las causas pueden ser múltiples, puede ser por razones psicológicas, porque sea fruto de una violación, el embarazo, o puede ser porque no tenga apoyos familiares, o no tenga apoyo económico, o no tenga una red de seguridad, o simplemente porque no entra en sus planes en esos momentos, ¿no? Cualquier razón en realidad es lícita. Y luego, por ejemplo, en 2002, la historiadora Steel Friedman escribió un libro que se llama No hay vuelta atrás, que habla sobre feminismo y habla también sobre aborto. Y ella dice que el aborto ha estado presente a lo largo de toda la historia de la humanidad, que, por ejemplo, en culturas antiguas que eran nómadas, pues las mujeres controlaban la natalidad, ¿no? Cuando había escasez de alimentos, por ejemplo, pues controlaban la natalidad o se provocaban abortos, sabían qué hierbas tenían que usar para provocar abortos. Luego ya más adelante, cuando los niños y las niñas adquirieron valor como mano de obra, ¿no? Cuando podían trabajar, cuando tenían ese valor, pues las familias se fueron ampliando. Sin embargo, la industrialización cambió un poquito la mentalidad, ¿no? Y la familia ideal a lo mejor ya no era tener 7 hijos, de los 7 hijos pasaron a tener 4, ¿no? Era lo más aceptable. Por ejemplo,
En Estados Unidos el aborto fue legal hasta 1880. Incluso había anuncios en periódicos de fármacos, ¿no?, para poder abortar. Porque, bueno, el aborto no estaba penalizado ni por ley, ni por religión, ni por temas religiosos. Y fue entonces, en 1869, cuando la Iglesia Católica dijo que el feto tenía alma, y entonces ya empezó a ilegalizarse el aborto. Luego, por otro lado, cuanto más pequeñas eran las familias, pues muchos gobiernos se preocupaban, ¿no?, por el declive de la población en los países. Por lo tanto, empezó ya no solo a ilegalizar el aborto, sino que empezó a criminalizarlo, ¿no? O sea, las mujeres que abortaban ya eran peligrosas, las que tenían una sexualidad, que controlaban su sexualidad, también eran mal vistas. Y bueno, pues el ángel del hogar, ¿no?, que hemos hablado muchas veces, ese estereotipo de madre cuidadora, pues era lo que querían los gobiernos, ¿no? Por ejemplo, estoy hablando de gobiernos tanto de Occidente como de Oriente. Por otro lado, eso también es un poco la hipocresía, ¿no? Queremos hijos, o sea, que queremos que nos deis hijos, pero tampoco os vamos a proporcionar mucha ayuda para que llevéis a cabo una maternidad segura y responsable y libre, ¿no? Luego, por otro lado, en 1950, por ejemplo, en esta década, tanto en China como en la URSS, también se empezó a ilegalizar el aborto. Y bueno, ya lo peor de todo fue que a muchas mujeres que o eran pobres, o eran de otra etnia, o tenían alguna discapacidad, alguna diversidad funcional, pues eran coaccionadas o forzadas a esterilizarse, ¿no?, para no tener hijos e hijas, para no tener descendencia. De hecho, bueno, hay gobiernos que practicaron la eugenesia forzosa, que eso es esterilizar a grupos de mujeres. Por ejemplo, lo hizo Hitler, lo hizo también Fujimori en Perú, esterilizó a 200.000 mujeres indígenas. Y muchos gobiernos en Europa, en América Latina, en Japón, en China o Rusia adoptaron estos programas. De hecho, desde el 1909 hasta 1979 se practicaron 20.000 esterilizaciones a mujeres solamente en California. Te lo pregunto así directamente, ¿eh? ¿Qué supone que el aborto sea ilegal? Bueno, supone que el riesgo de mortalidad en las mujeres aumenta considerablemente, porque dejan de tener una intervención profesional y segura, ¿no? Que el aborto sea ilegal en muchos países no significa que el aborto vaya a desaparecer, ¿no? De hecho, la tasa de abortos en países donde es legal, sorprendentemente se han llevado la sorpresa de que no es tan alto, ¿no?, como pensaban. Porque, bueno, aquí, por ejemplo, se decía que el aborto iba a ser un método anticonceptivo y evidentemente no ha sido así para nada, ¿no? Las cifras demuestran que esas teorías se equivocan. Luego, por otro lado, la prevención del aborto peligroso es uno de los objetivos importantes de la Organización Mundial de la Salud, porque al año en todo el mundo se producen aproximadamente 25 millones de abortos peligrosos al año, es decir, sin condiciones de seguridad. Entre un 4% y un 13% de la mortalidad materna anual puede atribuirse a un aborto sin condiciones de seguridad. Por ejemplo, al año 68.000 mujeres mueren en todo el mundo como consecuencia de abortos inseguros y otros 5 millones padecerán complicaciones de salud a largo plazo. En Venezuela, por ejemplo, el aborto es la segunda causa de mortandad entre las mujeres de 12 a 49 años, mientras que en India se estima que mueren a diario unas 10 mujeres por aborto inseguro. Esto me recuerda también el caso de Savita Lapanavar, que era una mujer india que fue al hospital porque ella estaba embarazada de 17 semanas y fue al hospital porque se encontraba muy, muy mal, su vida corría peligro. Sin embargo, el corazón del feto latía, ¿no? Por lo tanto, pues no quisieron, ella quería interrumpir su embarazo, pero en el hospital le dijeron
esto es un país católico, no lo podemos llevar a cabo. Ella se encontraba en Irlanda, ¿vale? Era 2012. En un país donde tienen absolutamente todos los instrumentos médicos para salvarle la vida. Sin embargo, ella se fue a su casa, se encontraba muy mal. A los pocos días el feto su corazón dejó de latir, por lo tanto sacaron el feto, pero ya a los pocos días murió por una infección que se le extendió a todo el cuerpo. Según su marido, murió en plena agonía. En 2012 en Irlanda el aborto era ilegal, ¿no? Entonces, mucha gente salió a la calle y se puso el debate sobre la mesa, ¿no? Por ejemplo, durante todos estos años hemos visto a las compañeras argentinas cómo han salido a la calle día tras día con el pañuelo verde para pedir una ley de interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Hace unos meses el presidente de Argentina anunció un proyecto de ley que todavía no se ha aprobado, pero bueno, ya están en negociaciones para poder sacar una ley de interrupción del embarazo. Un Estado presente debe proteger a los ciudadanos en general y obviamente a las mujeres en particular. Y en el siglo XXI, toda sociedad necesita respetar la decisión individual de sus miembros a disponer libremente de sus cuerpos. Por eso, dentro de los próximos 10 días, presentaré un proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo que legalice el aborto en el tiempo inicial del embarazo y permita a las mujeres acceder al sistema de salud cuando toman la decisión de abortar. Simultáneamente, desde el Poder Ejecutivo Nacional, lanzaremos un contundente programa de educación sexual integral y prevención del embarazo no deseado. Luego, por otro lado, por ejemplo, países como Malta y Haití, es totalmente ilegal practicar el aborto, aunque la vida de la madre corra peligro. O sea, en ninguna de las circunstancias se puede practicar una interrupción del embarazo. Entre 1998 y 2013, más de 600 mujeres fueron encarceladas en El Salvador por embarazos fallidos. Es decir, aunque el embarazo, aunque haya sido un aborto espontáneo, ya eres sospechosa, ¿no?, de haberte provocado un aborto. Te tildan de asesina, de la come niño y todo. Mi nombre es María Teresa Rivera y soy una de las 17 más mujeres que hemos sido criminalizadas y condenadas por la total prohibición del aborto en El Salvador. El 24 de noviembre del 2011 era la madrugada. Yo creía que algo me había hecho daño. Estaba toda llena de sangre y solo desperté en el hospital, esposada, y me decían los policías que yo había matado a mi hijo, los doctores también. A los 8 meses fui condenada a 40 años sin prueba alguna, aunque yo pedí que me hicieran exámenes para ver si yo había tomado algo, para ver si yo me había introducido algo, pero nunca lo hicieron, ¿verdad? Habían más mujeres dentro de la cárcel por la misma situación, ¿verdad? Evelyn Beatriz fue víctima de violencia sexual y quedó embarazada, perdió a su hijo. Ella es Evelyn, por la que pedimos, ¿verdad? Por la que no vamos a dejar de parar por luchar hasta que pues ella pueda rehacer su vida. Sí, yo estoy libre, pero aún faltan. O sea, no voy a ser libre hasta que todas estemos libres, ¿verdad? Es nuestro cuerpo, ¿verdad? Son nuestros derechos. ¿Y en España hubo lucha? Sí, por supuesto hubo lucha también en España, y la hay, ¿no? Durante la Segunda República Española, en algunas regiones de España sí que era legal abortar, pero bueno, luego llegó Franco, derogó todas esas leyes y tras su muerte en 1975 las mujeres salieron a la calle y pidieron la despenalización del aborto, la despenalización también del adulterio, ¿no? Eran razones por las que una mujer podía ir a la cárcel. Cogieron el testigo de compañeras de Estados Unidos, de Londres, de Francia,
y bueno, en el 85 hicieron una ley de interrupción del embarazo en 3 supuestos casos que eran o por si la madre corría peligro, si había malformación en el feto o si era fruto de una violación. Entonces luego en 2010 se hizo una ley orgánica de salud sexual y reproductiva de la interrupción voluntaria del embarazo que, bueno, quitaban estos 3 supuestos, ¿no?, del 85 y ahora cualquier mujer podía interrumpir su embarazo voluntariamente. Sí que es verdad que, bueno, el Partido Popular quería reformar esa ley y volver a la del 85, entonces muchas de las mujeres en 2010, o sea, mujeres ya mayores que en los 80 habían salido a la calle para pedir esa ley, volvieron a salir a la calle de nuevo para pedir que no se modificara la ley, ¿no? Y bueno, se hizo un documental llamado Yo decido, el tren de la libertad. Vamos a ver un trocito. Se organizó de una forma muy espontánea el tren de la libertad porque nos pareció que representaba muy bien lo que queríamos. Nos ha desbordado porque a través de las redes, que fue desde donde se inicia, hemos visto que hay mujeres, no solo en España, sino fuera de España, que nos apoyan. Venimos de Mairena, venimos de Sevilla. De Bilbao, venimos de Madrid. Hace 30 años estaba en el mismo sitio pidiendo exactamente lo mismo. Tenemos que defender los derechos a nivel europeo y cambiar las cosas con solidaridad entre todos los países de Europa. In Madrid, in Skopje, in London, in Amsterdam, there are people demonstrating to show their solidarity with the people in Spain. Es volver a tiempos del franquismo, a una situación que nuestras madres y nuestras abuelas tuvieron ya que pelear. Tener que quedar en un parque de incógnito con una carnicera, hacerte un aborto allí de mala manera, llegar a tu casa, ponerte a sangrar y no poder ir al hospital porque del hospital ibas a la cárcel. Bueno, y yo os dejo con una charla de Sofía Wessel, que ha hecho un estudio sobre todos los tópicos que rodean a las mujeres embarazadas. We're going to share a lot of secrets today, you and I. And in doing so, I hope that we can lift some of the shame many of us feel about sex. How many here have ever been catcalled by a stranger? Lots of women. For me, the time I remember best is when that stranger was a student of mine. He came up to me after class that night, and his words confirmed what I already knew. "I'm so sorry, Professor. If I had known it was you, I would never have said those things." I wasn't a person to him until I was his professor. This concept, called objectification, is the foundation of sexism, and we see it reinforced through every aspect of our lives. We see it in the government that refuses to punish men for raping women. We see it in advertisements. How many of you have seen an advertisement that uses a woman's breast to sell an entirely unrelated product? Or movie after movie after movie that portrays women as only love interests. These examples might seem inconsequential and harmless, but they're insidious, slowly building into a culture that refuses to see women as people. We see this in the school that sends home a 10-year-old girl because her clothes were a distraction to boys trying to learn. Or the government that refuses to punish men for raping women over and over. Or the woman who is killed because she asked a man to stop grinding on her on the dance floor.
Media plays a large role in perpetuating the objectification of women. Let's consider the classic romantic comedy. We're typically introduced to two kinds of women in these movies. Two kinds of desirable women, anyway. The first is the sexy bombshell. This is the unbelievably gorgeous woman with the perfect body. Our leading man has no trouble identifying her and even less trouble having sex with her. The second is our leading lady, the beautiful but demure woman our leading man falls in love with, despite not noticing her at first or not liking her if he did. The first is the slut. She is to be consumed and forgotten. She's much too available. The second is desirable, but modest, and therefore worthy of our leading man's future babies. Marriage material. We're actually told that women have two roles, but these two roles have a difficult time existing within the same woman. On the rare occasion that I share with a new acquaintance that I study sex, if they don't end the conversation right then, they're usually pretty intrigued. Oh, tell me more. So I do. I'm really interested in studying the sexual behaviors of pregnant and postpartum couples. At this point, I get a different kind of response. Oh, do pregnant people even have sex? Have you thought about studying sexual desire or orgasms? That would be interesting and sexy. Tell me, what are the first words that come to mind when you picture a pregnant woman? I asked this question in a survey of over 500 adults, and most responded with belly or round and cute. This didn't surprise me too much. What else do we label as cute? Babies, puppies, kittens, the elderly, right? When we label an adult as cute, though, we take away a lot of their intelligence, their complexity. We reduce them to childlike qualities. I also asked heterosexual men to imagine a woman that they're partnered with is pregnant, and then asked women to imagine that they are pregnant. And then tell me the first words that come to mind when they imagine having sex. Most of the responses were negative. Gross, awkward, not sexy, odd, uncomfortable. How? Not worth the trouble, not worth the risk. That last one really stuck with me. We might think that because we divorce pregnant women and moms from sexuality, we're removing the constraints of sexual objectification. They experience less sexism, right? Not exactly. What happens instead is a different kind of objectification. In my efforts to explain this to others, one conversation led to the Venus of Willendorf, a Paleolithic figurine scholars assumed was a goddess of love and beauty, hence the name Venus. This theory was later revised, though, when scholars noted the sculptor's obvious focus on the figurine's reproductive features. Large breasts considered ideal for nursing, a round, possibly pregnant belly, the remnants of red dye alluding to menstruation or birth. They also assumed that she was meant to be held or placed lying down because her tiny feet don't allow her to be freestanding. She also had no face. For this reason, it was assumed that she was a representation of fertility and not a portrait of a person. She was an object. In the history of her interpretation, she went from object of ideal beauty and love to object of reproduction. I think this transition speaks more about the scholars who have interpreted her purpose than the actual purpose of the figurine herself. When a woman becomes pregnant, she leaves the realm of men's sexual desire and slides into her reproductive and child-rearing role. In doing so, she also becomes the property of the community, considered very important, but only because she's pregnant, right? I've taken to calling this the Willendorf effect. And once again, we see it reinforced in many aspects of her life. Has anyone here ever been visibly pregnant? Yeah, that's you, right? So how many of you ever had a stranger touch your belly during pregnancy?
maybe without even asking your permission first, or told what you can and cannot eat by somebody who's not your doctor, your medical care provider, or asked private questions about your birth plan, and then told why those choices are all wrong? Yeah, me too. Or had a server refuse to bring you a glass of wine. Okay, this one might give you a pause, I know, but stay with me. This is a huge secret. It is actually safe to drink in moderation during pregnancy. Many of us don't know this because doctors don't trust pregnant women with this secret. Especially if she's less educated or a woman of color. What this tells us is this Willendorf effect, it's also classist and racist. It's present when the government reminds women with every new anti-choice bill that the contents of her uterus are not her own. Or when an OBGYN says, while it's safe to have sex during pregnancy, sometimes you never know. Better safe than sorry, right? She's denied basic privacy and bodily autonomy under the guise of be a good mother. We don't trust her to make her own decisions. She's cute, remember? When we tell women that sexual pleasure, when we tell women that sex isn't worth the risk during pregnancy, what we're telling her is that her sexual pleasure doesn't matter. So what we are telling her is that she, in fact, doesn't matter, even though the needs of her fetus are not at odds with her own needs. So medical providers, such as the American College of Obstetrics and Gynecology, have the opportunity to educate about the safety of sex during pregnancy. So what do the experts say? ACOG actually has no public official statement about the safety of sex during pregnancy. Guidance from the Mayo Clinic is generally positive, but presented with a caveat. Although most women can safely have sex throughout pregnancy, sometimes it's best to be cautious. Some women don't want to have sex during pregnancy, and that's okay. Some women do want to have sex during pregnancy, and that's okay too. What needs to stop is society telling women what they can and cannot do with their bodies. Pregnant women are not faceless, identityless vessels of reproduction who can't stand on their own 2 feet. But the truth is, the real secret is, we tell all women that their sexual pleasure doesn't matter. We refuse to even acknowledge that women who have sex with women or women who don't want children even exist. Oh, it's just a phase. She just needs the right man to come along. Every time a woman has sex, simply because it feels good, it is revolutionary. She is revolutionary. She is pushing back against society's insistence that she exists simply for men's pleasure or for reproduction. A woman who prioritizes her sexual needs is scary, because a woman who prioritizes her sexual needs prioritizes herself. That is a woman demanding that she be treated as an equal. That is a woman who insists that you make room for her at the table of power. And that is the most terrifying of all, because we can't make room for her without some of us giving up the extra space we hold. I have one last secret for you. I'm the mother of 2 boys, and we could use your help. Even though my boys hear me say regularly that it's important for men to recognize women as equals, and they see their father modeling this, we need what happens in the world to reinforce what happens in our home. This is not a men's problem or a woman's problem. This is everyone's problem. And we all play a role in dismantling systems of inequality. For starters, we have got to stop telling women what they can and cannot do with their bodies.
This includes not treating pregnant women like community property. If you don't know her, don't even ask to touch her belly. You wouldn't anybody else. Don't tell her what she can and cannot eat. Don't ask her private details about her medical decisions. This also includes understanding that even if you are personally against abortion, you can still fight for a woman's right to choose. When it comes to women's equality, the two need not oppose one another. If you're somebody who has sex with women, prioritize her pleasure. If you don't know how, ask. If you have children, have conversations about sex as early as possible, because kids don't look up sex in the dictionary anymore. They look it up on the internet. And when you're having those conversations about sex, don't center them on reproduction only. People have sex for many reasons. Some because they want a baby, but most of us have sex because it feels good. Admit it. And regardless of whether you have children or not, support comprehensive sex education that doesn't shame our teenagers. Nothing positive comes from shaming teens for their sexual desires, behaviors, other than positive STD and pregnancy tests. Every single day, we are all given the opportunity to disrupt patterns of inequality. I think we can all agree that it's worth the trouble to do so. Thank you. Gracias por esta información compartida. Una semana más. Invitamos a todo el mundo a reflexionar sobre ello y a compartir, además, toda esta información que ofrece la obra social Cable World cada semana. Gracias, compañera. Hasta nuestra próxima entrega. Y gracias a ti por acompañarnos un día más. Parirás con dolor, Eva. Parirás con dolor. Parirás con dolor, Eva. Parirás con dolor. Parirás con dolor, Eva. Parirás con dolor.